Sí. Ok. Bueno, si quieren, pues ya podemos empezar. Esta es una capacitación que amablemente nos ofreció Claudia Tapia para los consejeros y consejeras del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal para Nuevo León. Tenemos ahorita adentro ya, o sea, conectados 12 participantes. Ale Manzanares, Claudia Tapia, Gustavo Sepúlveda, Ivonne Escárcega. Está también como consejeros Verónica, Ana Ortega, Maru, Juan Hurtado, Brenda Guerrero, Paulina Quintana. Y tenemos como invitado que nos va a platicar de la ley, Alberto Salinas. Si quieres presentarlo, Claudia. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, pues como les prometí, esta necesaria capacitación para todos los consejeros y obviamente pues también para que los ciudadanos se entiendan sobre el trabajo que se va a hacer en el Consejo Ciudadano. Bueno, pues el invitado que tengo aquí, el honor de haber invitado, es Alberto Salinas. Alberto encabezó en gran parte todos los esfuerzos de estas 50 y tantas reformas que se hicieron a la Ley de Bienestar Animal, para la creación del Consejo también, y pues es una persona que además estuvo apoyando todas las iniciativas que también ustedes hicieron llegar. Alberto es pues especialista en este tema, y bueno, platicando con él, llegamos a esta agenda para revisar los aspectos generales de la Ley de Bienestar Animal, la importancia de la reforma del 29 de enero, la definición de lo que es el bienestar animal, las funciones del Consejo, las funciones extraordinarias del Consejo, las atribuciones especiales del Consejo y pues este reglamento que estamos pretendiendo que se publique dentro del diario oficial. Y bueno, pues vamos a iniciar para no quitarles más tiempo, si les parece. Sí. Sí, pues vamos iniciando, ya es hora. Perfecto, muy bien. No sé si me puedan permitir compartir pantalla porque tengo una presentación. Ahí está medio viciado algún micrófono. Sí. No, tu audio está bien. Sí, y ahora pero no cambia audio. Ahí está. Okay. Ya te hice compose, entonces en teoría deberías ya poder proyectar. Ya, listo, aquí se puede. Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La intención, como bien lo dijo Claudia, es poderles explicar a fondo las funciones del Consejo, que tengan noción de la importancia y cómo este Consejo rompe con el paradigma común de un Consejo Ciudadano al habérsele atribuido ciertas facultades que normalmente no se habían visto en otro consejo. ¿Por qué? Porque hay atribuciones que se van a ejercer, como les voy a ir enseñando más adelante, que se ejercen en coadyuvancia con la autoridad. Entonces, si bien la reforma que se publicó el 29 de enero del 2020 fue sumamente importante porque se reformaron casi la mitad de los artículos de la misma, se generó y se amplió el catálogo de conductas consideradas como maltrato animal, pues también hubieron conquistas ciudadanas muy importantes, que es este consejo al que ustedes pertenecen. Y de ahí la importancia de que este consejo se utilice completamente como es, que ustedes cuenten con las herramientas correctas y las herramientas precisas para poder actuar y que ahora sí pues no haya ningún límite en su actuación y puedan aprovecharlo al 100%. Me encantaría el tema de las preguntas, si lo podemos ver al final, pero como quiera, si surge algún tema muy, muy importante que así lo consideren, pues también si quieren levantar la mano y podemos contestarles esas preguntas a la par, con mucho gusto lo puedo hacer. Muy bien, entonces comenzamos. Pues el marco regulatorio principal que tiene nuestro Estado en materia de protección y bienestar animal es nuestra ley. Una ley que cuenta con 148 artículos.
de los cuales, como les adelanté ahorita, 58 aproximadamente fueron modificados en enero del 2020 en la publicación en el periódico oficial del Estado. ¿Qué se pretende lograr con esta ley? Pues es regular la conducta de los habitantes o los que transiten en el Estado, independientemente de su lugar de origen, hacia las formas de vida de los animales y sus ecosistemas, con el fin de desarrollar protección, bienestar integral y sostenible que les garantice ser sujetos a un trato digno por su condición de seres sintientes. Este aspecto me gustaría resaltarlo mucho porque por primera vez en nuestro estado, a raíz de las reformas que se hicieron la legislatura pasada, se reconoció la calidad de seres sintientes de los animales. ¿Por qué es importante esto? Porque ya dejaron de considerarse en nuestro marco normativo más importante en el bienestar y protección animal, ya no se consideran como cosas. Ya son seres que reconocemos desde el aspecto jurídico que sienten. Y eso nos lleva o nos orilla jurídicamente, pues a tomar en cuenta este aspecto para la hora de tratarlos, ¿verdad? Y de tratarlos para nuestro aprovechamiento, para su bienestar, para la protección de ellos, su desarrollo y para toda la convivencia que tenemos con los animales. Eso definitivamente es una conquista para el tema y para todas las personas que nos preocupan los animales. ¿Por qué? Porque ya no son equivalentes a una mesa, ¿verdad? Ya reconocimos que los animales deben ser sujetos a un trato digno. Entonces, a partir de ahí me gustaría resaltar la reforma que se hizo el 29 de enero del 2020, que no es que se haya hecho en esa fecha, sino que entró en vigor porque fue a raíz de su publicación en el periódico oficial del Estado. Fue una reforma integral, prácticamente es una ley nueva porque cambió en lo sustancial y se contemplaron figuras que definitivamente representan un progreso en el manejo del bienestar animal y la protección. ¿Por qué? Pues mira, de inicio se crea el consejo del que ustedes forman parte. Entonces, es un consejo, vamos a decir, con todas sus letras, es un consejo nuevo. Nunca había habido un consejo de este tipo en nuestro estado y por lo tanto, pues ustedes son los primeros que ejercen una función de consejeros a este nivel, ¿verdad? En esa reforma se incluyó el registro de animales. ¿Cuál es el objetivo del registro de animales? Como muchos de ustedes ya saben, se busca tener un censo de conocer cuántos animales tenemos en realidad en el estado, porque no sabemos, siempre hay cálculos de cuántos perros, cuántos gatos, y entre otro tipo de animales tenemos, pero a ciencia cierta no hay un censo exacto que nos permita lograr eso. Ahorita vamos a entrar a las facultades de ustedes, pero les puedo adelantar que el papel del consejo es sumamente importante para que este registro pueda salir adelante. Digo, tan es así que ahorita los avances han ido un poco lentos de como se esperaba, pero pues su función va a ser primordial para que esto se impulse, ¿no? También otro cambio o una modificación muy importante de esta reforma que se publicó fue la prohibición de los animales de carga en el área urbana. Es decir, en el uso laboral de ellos. Nos conocemos coloquialmente como los carretoneros, ¿no? Es un tema en el cual se impulsó directamente y no a través de un transitorio. Los transitorios en las leyes hablan de cómo entran en vigor o entraría en vigor una reforma, pero pues se logró incluirlo en el articulado. Entonces, bajo esa consideración, pues nos habla de la importancia de esta transición que se desea hacer desde la ley para que en la práctica ya no podamos o ya no veamos los famosos carretoneros, ¿verdad? También hubo una ampliación importante del catálogo de conductas consideradas como maltrato o crueldad animal. Esta ampliación generó y fue, pues yo me atrevo a decir, una de las mejores tutelas que se están haciendo hoy en día para el maltrato o crueldad animal, porque incluso se manifestó como maltrato el hecho de que tú dejes a tu mascota en tu casa y no le des alimento. Eso sin duda pues fue un gran avance y nos demuestra la sensibilidad que existe ya en cuanto a ser estrictos en que a los animales
como seres sintientes los debemos de cuidar hasta el más mínimo detalle, y por eso merecen protección. También se incluyó un fideicomiso mixto de protección y bienestar animal. Este fideicomiso mixto ayudará a contar con fondos para esterilizaciones, para mismos actos o tendientes a la protección de los animales. También fue importante para el tema de la recepción de denuncias, pues por primera vez se contempló que se puedan hacer vía telefónica o digital. Como crítica, va a ser una constante que haga este tipo de paréntesis, pero me resulta importante hacerles notar cómo hemos visto desde el legislativo, cómo estas reformas, a pesar de la importancia que tienen, pues no han sido implementadas del todo por las mismas autoridades encargadas. El tema de las denuncias, muchos han visto, ha dejado mucho que desear la prontitud con la que se reciben estas denuncias y más bien se radican, o sea, se aceptan y la autoridad investiga. Y recordemos que pues una denuncia mal manejada pues se puede, o en muchas ocasiones define entre la vida y la muerte del ser sintiente, ¿no? Entonces ahí hay también otra área de oportunidad. Y también se contemplaron medidas de buen trato y seguridad para los animales en los centros de control canino y felino. Este aspecto sumamente importante porque incluso se llegó, después de esta reforma, se llegó a otra reforma en la que se asegura que exista un registro y una carta de que los encargados y las personas que laboran en los centros de control canino no tengan sanciones administrativas por maltrato o crueldad animal, o bien que merezcan una especial atención por parte de los encargados, ya sean los alcaldes o la autoridad competente. Entonces, básicamente estos 7 aspectos los elegí por creer que son sumamente trascendentes en la reforma del 29 de enero del 2020 y además inciden o tienen relación directa con las funciones que ustedes van a ejercer a lo largo de su función, ¿no? En el Consejo. Entonces, entrando ya en materia, me gustaría definirles. ¿Tienes una pregunta, verdad, Claudia? Déjame. No, me pongo aquí junto a ti. Perfecto. Sí, me parece pertinente que Alberto nos explique la diferencia, porque ahorita que estamos justo a un año en que se prometió el tema, el compromiso que hizo con las asociaciones, parte del gobierno estatal, pues de que se plasmara las iniciativas que presenté y presentamos en su momento sobre el reconocimiento de los seres sintientes a nivel constitucional. Sí, que Alberto nos haga la diferenciación en que tenga que ver esto, que se haya reconocido en la Ley de Bienestar Animal y que esté pendiente el tema constitucional, para que no haya confusiones. Ok, perfecto. Sin duda, el tener el reconocimiento animal de seres, como seres sintientes en la Constitución genera una mucho mayor protección a los animales, genera una certeza jurídica en cuanto al compromiso que existe y la obligación que tendrían los municipios y el Estado para tutelar el bienestar animal. Y además de esa importancia, obligaría a entidades o autoridades que en estricto sentido no tienen una injerencia directa en la ley de bienestar animal, la obtuvieran porque la misma Constitución así lo prevé. Entonces, sin duda es un paso que se tendría que haber dado, no se dio, por lo que creo firmemente que debe de incluirse en una próxima reforma, y es un tema que no considero se debe dejar a un lado y al contrario se debería insistir. ¿Por qué la importancia de que nuestra Constitución lo reconozca? La importancia radica en que si somos un Estado comprometido con el bienestar animal y nuestra Constitución, que contiene los valores y los derechos intrínsecos en los que creemos y queremos y aspiramos, no lo contempla, pues en realidad no existiría o demuestra una falta de compromiso real por parte de las autoridades en ese aspecto, ¿no? No sé si tengan alguna duda al respecto de este tema. No alcanzo a ver a los demás. No, ninguna, todo bien. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos con la definición jurídica de bienestar animal. ¿Qué se entiende o qué debemos de entender por el bienestar animal?
la ley lo define como un conjunto de actividades encaminadas a propiciar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad de los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio. Qué importante es ahorita el tema del transporte y sacrificio. Inicialmente, cuando se hablaba o se inició este camino del bienestar animal, el objetivo primordial o lo que más se preocupaba el activismo y se preocupaban los animalistas era sobre el sacrificio y el manejo de estas especies al momento de que llegaran o utilizarse para comida y demás. Entonces, en un inicio, el bienestar animal tenía como objetivo principal el que los animales que utilizábamos para el consumo humano fueran tratados con dignidad o recibían un trato digno y no fueran o tuvieran un destino pues cruel, ¿verdad? Entonces, qué importante es ver cómo el mismo derecho y cómo la misma ley ha ido transformándose a reconocer que pues también los animales no están solamente a nuestro servicio, sino que son parte de nuestra vida, tenemos influencia en su crianza, en su mantenimiento y tenemos una obligación de velar por su tranquilidad y comodidad. Entonces, a partir de esta definición, podemos entender realmente cómo la evolución y la perspectiva que hemos tenido hacia los animales va cambiando. Y ahí vuelvo a enlazar lo que les comentaba de la Constitución. Si ya en nuestra ley secundaria reconocemos que debe existir la tranquilidad, la protección, la seguridad de los animales, pues en nuestro texto constitutivo que nos define como Estado, no tenerlo, pues sería o es una discrepancia importante que hay que modificar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el concepto claro de qué es el bienestar animal, que es las actividades para lograr la tranquilidad, la comodidad y la protección de estos seres, brincamos al Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal, que es en donde ustedes pertenecen, y creo yo que debo resaltar y debo, sin ánimo de echarle muchas flores a este consejo, sin ánimo de exagerar, pero es un consejo privilegiado y es un consejo que tiene o va a tener una incidencia muy grande en cómo se maneja el bienestar animal en nuestro estado. Sí me atrevo a decir que debe de existir un antes y un después de la creación de este consejo. ¿Por qué me atrevo a decirlo así? Porque si hacemos una comparativa entre los consejos ciudadanos de participación ciudadana que contempla la ley, pues vemos que en realidad existe una diferencia enorme en cuanto a esos consejos y el Consejo de Bienestar Ciudadano de Protección y Bienestar Animal. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque en definitiva hay funciones que la autoridad está obligada por ley a ejercer en conjunto con ustedes. Es decir, vamos más allá de un consejo ciudadano que se limita a hacer observaciones, que se limita a recomendar, que significa a opinar. Este consejo incide directamente y tiene atribuciones jurídicas en actividades que le pertenecen a las autoridades. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, en el registro de animales, la Secretaría está obligada, la de Medio Ambiente está obligada a funcionar con ustedes. Si no tiene el aval de ustedes, si no existe una coordinación con ustedes, su actuar es contrario a lo que la ley prevé. Eso normalmente en otros consejos, por lo menos en los que ahorita existen, no se ve. Entonces, claro que es una conquista ciudadana y claro que es una gran responsabilidad la que tienen ustedes, porque a partir de aquí y del funcionar que ustedes vayan teniendo, pues se va a ir demostrándole a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil que la participación de un consejo es importante para que las políticas públicas puedan trascender. ¿Por qué? Porque nada sirve que en la ley contemplemos muchos aspectos si no se ponen en práctica. Entonces, ustedes pues van a ser y son el brazo del ciudadano, los ojos del ciudadano, y ustedes toman decisiones por el ciudadano. Entonces, en realidad, yo me atrevería a decir que son un ente, no quiero decir autónomo porque jurídicamente sería
mal que yo lo definiera así, pero sí tienen unas atribuciones que habla de una autonomía que empodera al ciudadano a los ojos de la autoridad y a los ojos de los mismos ciudadanos. ¿Por qué? Porque, repito, hay funciones, y ahorita las voy a ir señalando, que yo me atreví a decirle funciones adicionales y atribuciones especiales que no vemos actualmente en nuestro estado en otros consejos. Entonces, ahorita les voy a enumerar 14 funciones que son funciones adicionales a las que normalmente otros consejos tienen, y luego les voy a nombrar las atribuciones especiales que por ley contemplan y obligan a las autoridades a funcionar con ustedes. O sea, no se limita, o no podemos decir, yo creo que no sería exacto decir que dependen o que ustedes tienen una cierta subordinación o que existe alguna relación ni de subordinación, ni una relación de dependencia con la Secretaría de Medio Ambiente. Pues ustedes van más allá de eso, ¿verdad? Si bien emiten opiniones de las cuales la Secretaría de Medio Ambiente tiene que conocer y responderles, esto no se limita ahí. La ley de participación ciudadana que contempla los consejos los limita. Te dice, tu consejo le debes de emitir tu opinión a la secretaría. Aquí no, aquí vamos más allá. Aquí se logra tener atribuciones legales, se logra poder incidir en la política pública de bienestar animal, medir, evaluar, coordinarse con otros organismos, informar a la sociedad periódicamente qué es lo que están haciendo, verificar el funcionamiento y racionalidad de los recursos del fideicomiso, establecer estrategias, observar funcionamientos, emitir protocolos. Entonces, todo esto nos demuestra que sus funciones no se quedan nada más en lo que es un consejo ciudadano de participación ciudadana. Su incidencia, repito, y creo que me van a escuchar decirlo a lo largo de toda esta plática que tengamos, pero son sumamente importantes sus atribuciones y son súper extraordinarias. O sea, este consejo en realidad tiene una incidencia en la política pública, en la protección y bienestar animal, que nunca antes el Estado había tenido. Entonces, creo yo que eso pues les genera una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad para demostrar que estos consejos sirven y se vayan replicando en otras materias, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a ir viendo cada una de estas funciones adicionales. Son funciones que, repito, salen y van más allá de las comunes, de la de opinar, hacer recomendaciones y emitir pues ciertos parámetros que los demás consejos tienen. Entonces, con ánimos de motivarlos y subirles el ego, este consejo es un súper consejo. ¿Ok? Nunca, repito, la ley o otras materias se ha visto algo así. Entonces, en el tema de la gestión, la ley les permite que atiendan y resuelvan denuncias y reportes de la ciudadanía. Esto no significa que ustedes lo van a resolver, ¿verdad? Significa que ustedes van a facilitar al ciudadano que sus denuncias, que sus preocupaciones lleguen a las autoridades. Y no nada más lleguen, se atiendan, ¿verdad? Si bien ustedes lo que hacen son emitir recomendaciones, la ley les otorga una potestad o obliga a la Secretaría de Medio Ambiente a contestar si van a aceptar o no sus recomendaciones. Esto antes eran llamados a misa y en otras materias existe. El Consejo Ciudadano emite su opinión y la Secretaría queda a su libre arbitrio contestarles o no. Aquí, por ley, ellos están obligados a contestarles fundada y motivadamente por qué sí o por qué no los van a atender. Y al hablar de fundamentación y motivación es que no puede ser un capricho del funcionario decir que no va a atender una recomendación de ustedes. Les tiene que decir por qué jurídicamente no es viable su recomendación y por qué no la van a atender. Esto sin duda, si había una noción de que ustedes podrían estar subordinados a la Secretaría de Medio Ambiente, pues yo me atrevería a decir que es completamente lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que justificar si atienden o no las opiniones que ustedes emiten. Entonces, en cuanto a la gestión,
ustedes son el brazo del ciudadano para que sus denuncias, sus inquietudes, sus reportes sean atendidas por la autoridad. Es una realidad que los municipios, por ejemplo, que el Estado mismo, fuera de la Secretaría de Medio Ambiente, podría en un momento dado no atender sus reportes o no atender esta gestión que ustedes realicen. Sí, sí es una realidad. Sin embargo, ahorita vamos a ir viendo sus otras funciones en las cuales evidentemente a la autoridad municipal y al Estado no le convendría hacerlo. Pero es importante entender que las gestiones que ustedes realicen tienen un peso específico porque la misma ley les permite que ustedes las atiendan. Les permiten que la autoridad les responda a ustedes. Y en temas de maltrato y crueldad animal, como sabemos, para una sanción administrativa, pues quien tiene que investigar es la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, en una gestión en la cual ustedes hagan observaciones y la Secretaría de Medio Ambiente no quiera atender, pues va a tener que resolver por escrito, fundado y motivado el por qué es su negativa. Luego, ustedes también van a poder proponer y realizar vínculos de coordinación con los responsables de diferentes instancias de gobierno, así como con las organizaciones de la sociedad civil. ¿A qué nos referimos con esto? A que ustedes van a tener la capacidad jurídica de poder celebrar convenios para actividades propias del bienestar animal, propias de una protección, propias de los programas y las políticas públicas en bienestar animal. No sé, puede ir desde campañas de esterilizaciones, puede ir desde modificaciones a sus reglamentos, que muchos no tienen ahorita homologación con esta ley. Entonces, se puede hacer vínculos realmente importantes con la autoridad porque la misma ley lo provee. Y ustedes serían los facilitadores para que esto pudiera suceder. De ahí brincamos a otra que es, después de gestionar y proponer, la verificación. Ustedes cuentan con atribuciones especiales, que esas ahorita más adelante se las voy a enseñar, pero tienen y van a poder verificar los centros de control canino para asegurarse que se dé el cabal cumplimiento a la ley. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué ustedes como consejo pudieran verificar de manera periódica? Pues muy sencillo. Ahí es donde tradicionalmente, pues si las historias de terror, de maltrato animal, pues suceden en manos o lamentablemente históricamente, pues tenemos muy malas experiencias que suceden en estos centros, ¿verdad? Entonces la evolución y el trato profesional en estos centros va a estar vigilada por ustedes. Las labores de verificación, ustedes pueden expedir lineamientos para decir, oye, podemos acudir periódicamente, no sé, en lapsos mensuales, trimestrales, como ustedes lo vayan decidiendo como consejo, e ir teniendo su checklist de verificación, los cuales con los expertos que cuenta este consejo y con la experiencia que tiene este consejo, pues ustedes saben cuáles son las áreas de oportunidad de los centros, ¿verdad? Y esas verificaciones, las autoridades están obligadas a darles acceso. O sea, no hay manera y no podría existir una negativa por parte de las autoridades de que ustedes no accedan al funcionamiento de estos lugares. Luego, después de las atribuciones de verificación, tienen ustedes las atribuciones de observar. Me podrían decir, bueno, pues, ¿qué vamos a observar? Pues se puede observar espectáculos con animales en establecimientos fijos. Si bien los circos, las ferias y demás ya no pueden tener animales, existen o pudieran existir ciertos lugares donde los animales son exhibidos o se dan ciertos espectáculos. Entonces, si llegan a ver estos lugares, ustedes pueden expedir recomendaciones a la misma secretaría que va a expedir los permisos para decirle, oye, sí se puede, o nosotros vemos que en nuestra consideración no se debe autorizar la celebración de este espectáculo. Después van a poder, o tienen ustedes la facultad de emitir protocolos de sanidad que tengan que ver con los riesgos sanitarios que puedan existir por causa de animales. Entendemos que, por ejemplo, el tema de los animales callejeros representan en ciertas circunstancias la propagación de enfermedades. Entonces, ustedes como consejo van a poder emitir protocolos de actuación para que las autoridades
enfrenten este tipo de contingencias. Lamentablemente, o a veces se dan circunstancias donde el funcionario o la secretaría opta por el sacrificio. Luego es tratar de frenar una crisis sanitaria con un sacrificio. Entonces, estos protocolos cobran relevancia. ¿Por qué? Porque sería un actuar que ustedes estarían, de dónde la autoridad puede partir para enfrentar riesgos sanitarios. Luego tienen la función de proponer y dar seguimiento al cumplimiento de programas, proyectos y estrategias que se emprendan en beneficio de la protección y bienestar animal integral y sostenible. Aquí ustedes son los ojos ciudadanos y además tienen la oportunidad no solo de vigilar y no solo de dar seguimiento, sino proponer. Y más ahorita que con la entrada de un nuevo gobierno se están emitiendo los planes y los programas, ustedes pues pueden incidir directamente a través de sus propuestas sobre cambios que deban de realizarse en esos programas. Luego estamos hablando de las opiniones, observaciones y recomendaciones. Estas sí quiero aclarar que no son vinculantes por sí mismas, es decir, ustedes las emiten y las autoridades no están obligadas a acatarlas. Sin embargo, aunque no están obligadas, la Secretaría de Medio Ambiente sí tiene una obligación de fundar y motivar si las va a atender o no. O sea, en pocas palabras, si ustedes emiten una opinión o una observación a la Secretaría de Medio Ambiente y esta opta por no atenderla, les tiene que explicar y sustentar jurídicamente el porqué de su negativa. Luego van a tienen acciones de medición y evaluación periódica de resultados. Esto es clave porque el consejo formado por tantos especialistas como ustedes, pues tiene la capacidad de poder incluso clasificar entre un actuar negligente o un actuar idóneo a la hora de manejar estrategias y proyectos en específico. También pueden incidir en estudios que ustedes pueden realizar o que las universidades realizan. Y el chiste de esto, o la idea de esta medición y evaluación, es que sea una constante y las autoridades sepan que ustedes los están midiendo. Porque recordemos que lo que no se mide no se puede corregir. Entonces, si ustedes tienen una medición permanente a las actividades y problemas en específico que afronta el Estado, creo yo que las autoridades van a tener esa necesidad de quedar o de poder cumplir con las expectativas que ustedes, de los ciudadanos, que a través de ustedes se están proponiendo. Luego, esto creo que es importantísimo porque habla sobre la transparencia y ustedes, al ser un órgano de participación, un consejo ciudadano, pues tienen que dar la muestra, ¿no? Y es el informar a la sociedad qué hacen, el informar a la sociedad qué han logrado, el informarle a la sociedad cómo y cuándo realizan ustedes actividades. Todo esto, sin duda, debe, y creo que ustedes lo compartirán esta opinión, pues debe ser un informe no como el de las autoridades, ¿verdad? Debe ser un informe en el cual se digan las cosas malas y las buenas. Como cualquier órgano, pues va a haber áreas de oportunidad o cosas que se deban de ir modificando, y esas también creo yo que deben de informarlas, porque pues los ciudadanos tienen el derecho y tenemos el derecho de saber qué están haciendo ustedes y cómo lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, los consejos, digo, todas las atribuciones que le estoy diciendo ahorita no las tiene otro consejo ciudadano. Ustedes las tienen, son particulares, pero están pensadas precisamente en fortalecer la relación y fortalecer las figuras de los ciudadanos que inciden directamente con la autoridad. Entonces, el hablar de informes, estamos hablando de abrirse a la sociedad, no actuar como un ente más de gobierno, como un ente escogido por el mismo poder, sino un ente que pertenece a la ciudadanía, ¿verdad? La coordinación nacional e internacional con homólogos. Esto
creo yo que no hay nada mejor que compartir experiencias con quienes viven o están viviendo el mismo proceso que ustedes. Entonces, el que pueda existir una coordinación nos lleva y nos hace ampliar los alcances de este consejo, ¿verdad? Es decir, ya no se limitarían a las fronteras estatales, sino es incidir a raíz de sus experiencias de éxito, poder incidir en otros consejos, en otros estados. ¿Y por qué no ser ambiciosos, verdad? Saber cómo se maneja en otros países y en entidades donde están mucho más avanzadas que nosotros en el tema, ¿no? También nos habla y les da una facultad especial de integrar comisiones o comités de trabajo. Esto es una herramienta o se puso en la ley para entender o para poder darles a ustedes fundamentación de poder actuar y poder lograr sus objetivos. Como ven, son demasiadas las funciones que ustedes tienen y son honoríficas. Entonces, ustedes pues tienen sus actividades laborales, profesionales, y esto lo están haciendo, perdón que lo diga así, pero pues por amor al arte, ¿verdad? Por estar convencidos en una causa y por querer lograr eso. Entonces, si quieren hacer las cosas por protagonismos o cuestiones personales, pues este consejo no está hecho para eso y no es lo ideal porque no va a funcionar. Por eso se previó que se integren comisiones o comités de trabajo para poder estar abarcando todo lo que involucra la materia y no que se queden las cosas atoradas, porque si ustedes piensan que en cada sesión de consejo, donde se tengan que reunir los 16, se van a poner a trabajar, la verdad van a crear un cuello de botella donde van a hacer poco operativo el consejo. No van a tener la capacidad de poder llegar y alcanzar todas las atribuciones que quieran. Entonces, en esta integración de comisiones se puso pensando en que su reglamento interno tenga específicamente definido comisiones permanentes de trabajo. Esas comisiones permanentes de trabajo sería un análogo, o si lo comparamos en cómo está compuesto el Congreso el día de hoy. El Congreso tiene, les voy a echar mentiras porque no me acuerdo exactamente el número, pero entre 26 y 28 comisiones permanentes de trabajo, las cuales cuentan con un presidente y cuentan con integrantes del mismo Congreso para avanzar en los temas, porque imagínense que el Pleno tuviera que sesionar cada que quisieran resolver un tema, pues se vuelve una locura, ¿verdad? Y además se arriesga a que todas las decisiones se concentren en un solo grupo o en un solo personaje, y esto lo único que logra es entorpecer las funciones y los propósitos de un consejo que está hecho para que funcione. Repito, tiene usted la gran responsabilidad de demostrarle a las autoridades que estos consejos son necesarios en todas las áreas del gobierno, no solamente en materia de bienestar animal. Entonces, esto se hizo precisamente por y pensando en que la operatividad del consejo sea efectiva. Claudia, ¿quieres Sí, manifestar algo? precisamente haciendo la analogía con las comisiones del Congreso, por eso era la importancia de lo que yo sostenía en la anterior reunión, en que no se limitara a que fueran 3 participantes o menos en cada una de las comisiones, porque si participamos, al contrario, más consejeros en cada una de las comisiones, tenemos la capacidad de que sí sean atendidos los pendientes de las comisiones. No nos limitamos a que solamente 3 personas que puedan o no puedan atender el punto preciso, el objetivo de esa comisión, pues no puedan o sí puedan. Entonces, pues nada más ahí derivará la importancia, como bien lo dijo Alberto, de estas 25 comisiones, bueno, pues cada diputado teníamos derecho a estar entre 8 y 9 comisiones. Es todo mi comentario. Perfecto. Aquí nuevamente, y lo hilo con lo que está diciendo Claudia, por supuesto que la participación de todos o activa de todos es sumamente importante. Sin embargo, todos ustedes tienen características, virtudes y conocimientos especiales, los cuales los llevan a poder liderar ciertos temas. ¿Por qué? Porque por eso es un consejo colegiado y por eso cuentan o se previó que tengan un reglamento interno. Eso es equivalente a lo que las autoridades tienen. O sea, las autoridades todos tienen sus reglamentos internos para saber cómo van a funcionar en marco jurídico. ¿Por qué? Porque tienen funciones que cumplir
y tienen que dar esos resultados. Entonces, al nosotros ya hablar y prever en la ley un reglamento interno, nos habla de que la estructura y las atribuciones que tienen ustedes no pueden concentrarse en solo pequeños grupos o en una sola persona. ¿Por qué? Porque son, ahorita nada más le estoy hablando de funciones adicionales, son 14, más las otras que vamos a ver, tienen cerca de 20, 25 atribuciones, que esas atribuciones, cada una lleva su desglose especial. Entonces, el reglamento interno, que ustedes cuenten con un reglamento interno, nos habla de la magnitud de las responsabilidades que tienen y cómo esas responsabilidades deben de ser distribuidas entre todos para ser eficientes. ¿Y para qué? Para que el consejo logre su objeto. ¿Cuál es su objeto? Proteger y tutelar que las políticas públicas se apliquen y se apliquen de manera correcta, ¿no? Entonces, continuando con las funciones que ustedes tienen, tenemos las de verificación del uso de recursos. Se creó un fideicomiso mixto, el cual tiene como objetivo principal concentrar los recursos que les puedan servir para campañas de esterilización, implementación de políticas públicas y todo esto. En un inicio se les habían dado las atribuciones de verificación del funcionamiento y uso racional, pero a raíz de una propuesta que hizo el diputado Mauro Guerra, si mal no recuerdo, que ya fue aprobada en el Congreso, ustedes van a tener también un asiento en el Consejo Técnico de este fideicomiso. Entonces, volvemos a lo mismo y la importancia de su reglamento interno. Pues, ¿a quién van a mandar y quién va a ser parte de ese consejo técnico? Pues no pueden hacer los 16. Tendrían que analizar cómo y qué funcionalidad. No sé si de aquí hay múltiples profesiones, pero si hay un financiero aquí o si hay alguien que tiene ese tipo de experiencias, pues quizás ya tendrían que analizar ustedes el perfil idóneo para estar en ese consejo y que además tenga experiencia pues en temas de presupuestos y manejos de la administración pública, ¿verdad? Perdón, licenciado, disculpe la interrupción. Sí. ¿Me permiten un comentario? Adelante, claro. Creo que la reunión se hizo para informarnos sobre la ley, más no el cómo llevar el consejo o aspectos sobre el consejo, de qué podemos y qué no podemos hacer. Más bien, ¿cómo le podríamos decir? Opiniones sobre cómo llevar o no llevar el consejo, ni el reglamento de trabajo, ni el reglamento o Totalmente. el mismo consejo. Entonces, totalmente. Y de hecho, es mi pregunta. sí, de hecho, eres Paulina, ¿verdad? No, soy la Perdón. doctora Brenda Guerrero. Perdón, doctora, es que aquí no me aparece, discúlpame. Doctora, mire, no me malinterpreten. Yo lo que estoy haciendo es platicarles el fondo de la ley y como tuve conocimiento y conozco el espíritu de cada una de las fracciones que se están poniendo ahí, mi intención es explicarles cuáles o cómo se podría aprovechar al máximo cada una de las fracciones que les estoy proponiendo. Entonces, simplemente es para un actuar eficiente, ¿verdad? Si ustedes las quieren tomar, pues ya será cuestión de ustedes, ¿verdad? Yo nada más lo único que hago es, y lo que estoy buscando es que conozcan y tengan herramientas suficientes para aprovechar el potencial que este consejo tiene, que repito, es único en su especie y los deben de aprovechar. No sé quién más está aquí levantando la mano. Veo aquí a Claudia y alguien más. Si me pueden ayudar, ¿quién es la otra persona que está levantando la mano? Soy yo, Ivonne Escárcega, pero pues, espero mi turno. Creo que va primero Claudia. Sí, muchas gracias. No, Alberto no está dando opinión o queriendo pues decir qué es lo que tenemos que hacer. Lo que está Alberto explicándonos es la ley y el reglamento y las obligaciones a las que estamos obligados para que nos empapemos por completo en el tema jurídico. Estas no son ideas de Alberto ni de nadie más. Esta es la ley, el reglamento, y pues el sustento del Consejo Ciudadano. Nada más para aclararte, doctora, no son ideas hacia el aire ni nos están diciendo lo que tenemos que hacer, sino más bien nos están explicando lo que la ley nos obliga, nos faculta, y pues es ampliarnos el panorama de, pues padrísimo, de este superconsejo ciudadano que jamás se había visto una figura así en el Estado. Muy bien, no sé quién más Ivonne. quería. Ivonne, adelante.
Tienes el micrófono apagado. Así es que bajé la mano, pero no habilité mi micrófono. Alberto, yo te agradezco muchísimo el tiempo. Yo lo único que veo aquí es que, pues efectivamente, ya llevamos un poco más pues, de 50 minutos de la sesión y yo en lo particular, y sí apoyando un poco la observación de la doctora Brenda, sí esperaba que esto fuera pues más un curso o una capacitación sobre la ley, sobre el conocimiento de la ley. En general, veo que solamente se fraccionó la parte de los supuestos de infracción y de maltrato, que son dos capítulos, ¿cómo se llama? Dos secciones separadas con un capítulo, son artículos con varios incisos por separado, pero que solamente vimos la parte, pues, como una radiografía de solamente lo aprobado en el enero del 2020. No vimos todos los supuestos de infracción y todos los supuestos a los que se refiere el maltrato. Digo, para mí era importante como que ver todo el contexto, pero nos ha llevado mucho, y esto Y no bueno, le resta importancia definitivo al tema del consejo, ninguna. Qué bueno que estamos viendo exactamente qué es lo que podemos hacer y todo el potencial que tiene el consejo. No, digo, ahí tengo dudas de eso en particular, pero no quisiera realmente quitar más tiempo, sino que siento que esto debe de estar como balanceado dentro de un panorama general de la ley, que es lo que yo claro. esperaba también de esta sesión. Perdónenme, esa es No, toda mi participación. no, adelante. Mira, digo, sirve hacer la aclaración. Estos puntos, todos vienen en la ley, son fracciones de los artículos de la ley. Tengo un documento que les preparé que van a tener el artículo y la fracción de las que yo estoy hablando. Simplemente lo hice sin aquí citar esos artículos porque hay personas que no son abogadas y que tienen otra profesión y no iba a ser ilustrativamente o pedagógicamente correcto que yo me apegara a artículos de la ley como tal, pero cuenten con la seguridad que todo esto está respaldado por artículos que vienen en la ley, no me estoy inventando nada, todo viene ahí y con mucho gusto, déjame ver cómo le hago nada más, porque no estoy tan familiarizado aquí con la plataforma de Zoom, pero compartirles ahorita en este momento para que me puedan seguir. A los que estén interesados de ir siguiendo la fracción y el artículo, lo puedan ir haciendo. No sé si con esto les parezca bien para poder continuar con cada una de las exposiciones que estoy realizando. Además, les vamos a mandar en el PDF la ley y el reglamento para que lo tengan. Sí, sí, y les comparto también ley y reglamento y todo, ¿verdad? No sé si alguien más quería hacer el uso de la palabra. Gustavo. Sí, así es. Buenos días. Buenos días. El licenciado Alberto Salinas, pues para mí la verdad de las cosas es que es un aprender a aprender. Yo soy médico veterinario y todo lo que estoy escuchando para mí es nuevo, aunque por aquí tenga yo el reglamento y la ley, pero dicho por ti se escucha de diferente manera. De mi parte te agradezco que a mí en lo particular me estés dando ese apoyo. Y yo tengo una pregunta en particular nada más. Quisiera saber si jurídicamente existe alguna definición diferente entre un espectáculo y una exposición de animales. Sí, mira, sí hay una diferencia importante. Creo que te refieres a corrígeme si es por eso, a las exposiciones ganaderas y demás. Pues no nada más ganaderas, por decir, hace 7 días estuvo Animalia en Sintermex. Ok. Y bueno, se hacen exposiciones de este tipo, pero yo más me enfoco a la parte de vida silvestre, no propiamente en caninos y felinos, y vemos muchas exposiciones montadas de ese tipo. Claro, mira, Gustavo, creo que más en concentrarnos en la definición o diferencia entre un espectáculo y una exposición sería ver qué animales están, pues, se están utilizando en estos espectáculos o en estas situaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una exposición ganadera, pues queda fuera de esta ley. Y al quedar fuera de esta ley y está regida por otra, usted no tendría ni incidencia. Pero, por ejemplo, en esta fundidora, si los animales
son animales que sí tutelan o que sí están dentro del bienestar animal, que son todos aquellos que no tienen que ver con gallos, ganado y demás. Entonces ya ahí ese espectáculo se podría catalogar como espectáculo y ustedes tendrían una incidencia. ¿Me explico? Ok. Oye, Perfecto. gracias. De nada, les acabo de poner en el chat esto que les comentaba, el documento, para que si ustedes lo quieren ir dando seguimiento, para que sepan que nada de lo que he expuesto y tengan la seguridad de lo que he expuesto en la presentación es sacado de mis ideas o mis opiniones, sino todo viene en la ley y le estoy dando un contexto del espíritu por la cual, o el espíritu original de esas reformas. Como paréntesis, para que entiendan la importancia de esto, a la hora de juicios o a la hora de procedimientos jurisdiccionales, cuando la ley o el artículo no te da más allá, que tú lo lees y dices, híjole, pero es que ¿qué quieren decir con esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Las autoridades se van al espíritu de la norma, le llaman, o sea, a la intención del legislador. Entonces, estas intenciones, pues también a ustedes les permiten conocer y tener la herramienta de decir, oye, pues no nada más se limita, por ejemplo, esto de los espectáculos, oye, pues no nada más me voy a limitar a cuestiones o a ciertos aspectos o cierto tipo de espectáculo, no, pues me puedo ir a todos donde hay un perro, yo puedo estar ahí, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas creo yo que les puede ir ayudando y esa es la intención. Salvo que alguien tenga alguna otra cosa que decir, no sé si me permiten continuar con la exposición. Sí, me encantaría a mí continuar con la capacitación porque son temas muy importantes que nos ayudan, que nos dan para aclarar nuestra función en el Consejo. Por favor, le pediría, por favor, que continúe. Gracias, Vero. Muy bien, continuamos. Estamos hablando de la verificación y el uso racional de recursos. Les comentaba que está por publicarse una reforma en la que van a incluir al consejo en el consejo de ustedes, lo van a incluir en el consejo técnico de este fideicomiso. Creo yo que esa propuesta o esa reforma que hizo o propuso el diputado Mauro, pues sí les está dando, además de todas las facultades, que esta de verificación ya les está dando una posición en el Consejo Técnico, lo cual se debe festejar y debemos de entender la importancia que van a tener ustedes en cuanto al manejo de recursos en los fideicomisos, ¿verdad? Continuamos. En otra de las funciones es establecer y promover estrategias interinstitucionales e interdisciplinarias entre la sociedad, instituciones, grupos defensores, rescatistas, sobre la situación real de maltrato y crueldad contra los animales. ¿Qué podemos entender por esto? Podemos entender que en muchas ocasiones se da por sentado que únicamente las estrategias o lo que deben de hacer ciertas autoridades las deben de limitar a sus facultades. Eso sí es para las autoridades, pero ustedes pueden propiciar que puedan ir más allá y se puedan celebrar convenios en el que las campañas no se limiten a una cuestión territorial. Entonces, el tema de estrategias creo yo que es muy puntual en cuanto a ciertos temas de las fracciones que les comentaba sobre el maltrato animal. Para los que estén interesados y me puedan seguir, es el artículo 27. En el documento ese no lo incluí porque aquí no lo pongo en la presentación, pero habla de todas las fracciones de qué se considera maltrato o crueldad animal. Entonces, precisamente lo de establecer estrategias nos permite tomar, si ustedes quieren, una fracción, por ejemplo, el tema de la prohibición de hacer piercings y tatuajes en los animales. Bueno, ustedes pueden hacer una estrategia y decir, oye, los índices van elevándose. Eso es un ejemplo, van elevándose los índices, pues nosotros consideramos que tales municipios son los que están o son los que tienen más incidencia. Bueno, pues hacen una estrategia, ¿para qué? Para que esa práctica se vaya inhibiendo y demás. Entonces, y esta promoción que ustedes tienen les permiten ser muy puntuales en cuanto a maneras o estrategias que se pueden implementar para crear una cultura, para crear políticas y para, sobre todo, bajar los índices del maltrato y crueldad animal, que, por cierto, como saben, a partir de este año, las denuncias en maltrato y crueldad animal han subido exponencialmente. Ahorita nuestro estado ocupa uno de los
primeros lugares en maltrato en cuanto a temas. Esto pues, nos habla de dos indicadores: falta cultura, ¿verdad? Y se está suscitando mucho y no se está atendiendo las causas que originan el maltrato y crueldad animal. Entonces, en estrategias, por ejemplo, pudieran ustedes tenerla o poder idear una estrategia para bajar los índices o que tiendan a bajar estos índices, ¿verdad? Pues, repito, pueden ser muy puntuales y esas estrategias, pues ustedes las pueden ir definiendo con base a la experiencia que vayan teniendo y además, como los doctores que nos acompañan aquí, pues pueden ir ustedes detectando prácticas que están en incremento y pueden incidir para que, pues, contenerlas, ¿no? Muy bien. Por último, de estas funciones adicionales que le llamo yo, que normalmente un consejo no tiene, se encuentra la de expedir su reglamento interior y su manual de organización. Esto es sumamente importante porque, digo, todo es importante, ya llevo diciendo esta frase, pero es que me emociona cada vez que veo cómo desde la ley se les dio facultades como si fueran un ente del Estado, ¿verdad? O sea, hablar de una publicación oficial, el que usted tenga que publicar en el periódico oficial su reglamento, pues habla de la seriedad y habla de cómo su estructura debe estar bien definida, sus facultades deben de estar muy sustentadas, porque eso sí, y esto me atrevo a decírselos porque lo hemos visto mucho, a veces en los reglamentos se excede de aquello que prevé la ley. Y al exceder ustedes cuestiones de la ley por evitarse una reforma, por ir detectando ciertas cuestiones en particular, lo único que se logra es hacer poco operativo ese reglamento. Y además que no esté sustentado en la norma. Entonces, si no está sustentado en la norma, pues ya puedes caer en ilegalidades y violaciones incluso a derechos humanos y demás. Entonces, Juan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, licenciado, viendo el tema que estás hablando y veo que tú comentaste que fuiste partícipe de esta ley de formación de reglamentos. Pues, estás hablando no porque somos honoríficos, y me queda claro, y no estoy por esto, por otra razón, más que por honorífico. Pero sí hay veces que hay gastos de operación, se ven muchas, digamos, atribuciones que implícitamente llevan movimientos o desplazamientos y todo eso, y son gastos que a veces se requieren. Y obviamente el consejo, pues lo que entiendo, no lo entiendo, lo veo. No tiene un gasto de operación o algo, no está mencionado algo de esto. Creo que muchos de nosotros lo vamos a hacer alguna vez, vamos a tener que invertir de nuestro dinero, en pocas palabras, pero creo que sí haría falta algo de eso. Ahí como que faltó algo, una dependencia que no manejarlo directamente el consejo, que una dependencia la tesorería, algo así, que lo manejara un gasto de operación, porque sí, son muchas atribuciones muy interesantes, son, digamos, hasta de reto, pero sí, también, eso quería hacer mi comentario, que faltaría algo de eso, para mi punto de vista personal. Totalmente, de hecho, digo, esta frase me da risa porque la usan mucho y se ha usado como excusa muchas veces, pero toda ley, lo han escuchado ustedes, es perfectible, ¿no? Y hay áreas de oportunidad que la experiencia te va mostrando. Definitivamente, Juan, debe de existir, o yo coincido contigo en cuanto a una cuestión presupuestal. Creo yo que en medida de que sus resultados y la importancia del consejo vaya aumentando, el Estado debe asignar una partida y eso pues también depende de las gestiones que ustedes puedan realizar, ¿verdad? El fideicomiso tiene ciertas funciones en las cuales ya se están previstas para que reciban recursos. Quizás el próximo paso sería analizar que las funciones del consejo puedan realizarse a través del fideicomiso también, todas las partidas y todos los gastos, pero repito, eso es solo una idea, Juan, y ustedes pueden ir definiendo, incluso ir viendo cómo reformar la misma ley o cómo acercarse con las autoridades para que las autoridades atiendan esto, ¿verdad? Entonces, coincido contigo y pues sería ya cuestión de que vayan viendo con la autoridad y también haciendo las reformas necesarias, ¿no? Muy bien, no sé si alguien tenga hasta aquí otra pregunta y si no, continuamos ahora sí con las atribuciones que les hablaba en un principio, que para mí es una situación
atípica o que un consejo antes, o por lo menos aquí en Nuevo León, no se había practicado así, que es darles atribuciones en conjunto con las autoridades. Aquí, como lo pueden apreciar en el documento, aquí sí les cito el artículo del cual lo saqué, porque el otro o las otras que les cité vienen en fracciones y es más fácil su ubicación. Aquí estas que les estoy poniendo vienen distribuidas a lo largo de la ley. Entonces, pues para hacerles o facilitarles su consulta, me tomé la libertad de ponerles ahí el artículo. Entonces, ¿qué atribuciones se les está dando en conjunto con la autoridad? Se les está dando la de coordinación y operación del registro de animales en conjunto con los municipios y la secretaría. A ver, al momento que estamos hablando de la coordinación y operación, estamos hablando que ustedes van a tener que involucrarse directamente en la implementación del registro de animales. O sea, ya no es una cuestión de que ustedes opinen, ya no es una cuestión de que si están de acuerdo o no, es que ustedes son parte de la coordinación y son parte de este registro. Entonces, desconozco sinceramente si la Secretaría de Medio Ambiente ya los buscó, si les informó o no sobre este tema, pero es importante que lo hagan notar porque ¿cuál es el objetivo de este registro de animales? Es poder saber cuántos animales hay en nuestra ciudad. No conocemos o no, hay estimaciones, las organizaciones de la sociedad civil han hecho un trabajo increíble en tratar de ir formando y diciendo cuántos animales en situación de calle existen y demás, pero en realidad no hay un censo, no sabemos cuántos hay, cuántos tenemos, ni cómo, en qué estado se encuentran. Entonces, este registro de animales no opera o no puede llevarse a cabo sin ustedes. No sé, creo que Ivonne levantó la mano y Gerardo, no sé quién quiera usar la palabra. A quien me digas. O sea, esto es una pregunta. Primero, Ivonne, porque creo que tú la pediste primero, Ivonne. No, gracias, licenciado. Alberto, aquí esta es una pregunta porque siento que es parte de las responsabilidades, digo, que tenemos. Para mí sí es muy importante acatar esta parte. Tú comentaste que teníamos la obligación de informar a la comunidad y esta vez sí nos dices específicamente en dónde están estas atribuciones, aunque sean incisos, a mí sí me gustaría saber en dónde viste tú, independientemente de que las sesiones sean públicas, que esta es una manera de informar, en dónde está la obligación también del Consejo de informar a la ciudadanía. Esto es importante porque a lo mejor viene incluso un cómo y lo hemos estado ignorando. Claro. Es una pregunta que me gustaría si me puedes ayudar porque es una obligación que tenemos. Muy buena Sí. Pregunta. Mira, Muy específicamente, aquí les estoy enseñando, de hecho este fue el documento que les mandé, en la fracción 11 del artículo 144, que habla de las atribuciones que ustedes tienen, es donde se habla de informar periódicamente. La leo textual, dice informar periódicamente, que fue, si te fijas, en la presentación así está puesta, nada más está exhibida o mostrada de manera diferente. Es informar periódicamente a la sociedad en general sobre los avances en materia de políticas de protección y bienestar animal integral y sostenible, así como los resultados de las evaluaciones. ¿Ok? Ya, pero esto es cuando tú tienes algo, por ejemplo, como políticas públicas o resultados, pero tú no, o sea, vaya, cuando tienes algo que proyectar y que publicar, ¿sí me explico? O sea, no es como una información, yo sé que dice aquí periódica, pero esto es nada más para entenderlo, o como tú lo interpretas, porque finalmente que tú vengas del Congreso, para mí, pues es muy importante tu opinión. Esto se refiere a una publicación periódica que nosotros tengamos que hacer, haya o no haya evaluaciones, o tengamos o no tengamos alguna política que hayamos evaluado o que se haya implementado. Es que, mira, el término políticas, ¿verdad? Puede ser un término interpretado de manera muy amplia, ¿no? Entonces, al hablar de avances y políticas, pues estamos hablando de toda la función que ustedes realizan. ¿Por qué? Porque al incidir o al estar hablando del Consejo Ciudadano y las atribuciones que ustedes tienen, pues todo se resume en una política de protección y bienestar animal. Porque fuera de eso, fuera de hablar de
una política de protección y demás, pues entonces, ¿qué es lo que ustedes estarían realizando? No sé si me explico. Eso, yo creo, Ivonne, es un tema que ustedes pueden definir mejor y establecer criterios más claros a través de su reglamento interior. Precisamente eso es lo que, y para eso existe el reglamento. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan decir, oye, pues somos un consejo ciudadano, no somos una autoridad, nos quejamos que las autoridades a veces no nos dan o no nos dicen lo que nos deben de decir, pues creo que poniendo el ejemplo de aperturar todas sus actividades, pues les van a enseñar en la práctica a las autoridades cómo deben de hacer su labor. Ya es una cuestión que ustedes deben decidir, repito, es algo que se plasmó en la ley para evitar, y de hecho uno de los principios de sucesiones, ahorita lo voy a poner, es la máxima transparencia. Y hablar de la máxima transparencia es todo. ¿Me explico? Entonces, son cuestiones, repito, no es... interpretativas y un poco de, sí, o sea, Es como general. Sí, ustedes yo las quieran te manejar. agradezco, como la Así queramos es. poner. Así Gracias, es. Alberto, gracias. Muy bien. No sé si Gerardo o Julia quieran tomar el uso de la palabra. ¿Quieres tú, Julia, y luego voy yo? Ok, buenos días a todos ¿va usted o voy yo? Ve ¿Sí me tú, Julia, escucha? ve tú. Ok, bueno, yo soy médico veterinario, o sea, no entiendo mucho de políticas públicas ni de la política, de hecho. De lo poco que he ido aprendiendo, he ido informándome y leyendo. Yo he leído que el Estado es el que está obligado a hacer el registro. El Estado es el ayudado con los municipios y en este caso pues por el Consejo también, porque entonces también le vamos a hacer la chamba a la Secretaría de Medio Ambiente, porque independientemente de que nos paguen o no, o sea, eso es lo de menos. Pues nosotros tenemos nuestros trabajos aparte, ¿verdad? Entonces, aparte también estar involucrados en eso. Y lo digo, Julia, se desactivó tu micrófono. desde el 2019 haciendo campañas de esterilización, y si se ha parado la Secretaría y antes la del sustentabilidad, como se llamaba antes en la administración pasada, en una campaña una vez, 2 veces, han sido muchas. En esta administración, una sola vez ha ido solamente un funcionario, y fue cuando fue el gobernador a una de las campañas. Entonces, ellos son los que nos están involucrando. O sea, y aparte les tenemos que ayudar a hacer el registro. Creo que sí tenemos atribuciones, mas no somos una autoridad, y aunque venga en la ley, a lo mejor no está bien aplicado, no sé, pero esto le corresponde al Estado. Y yo lo que sé es que nosotros solamente tenemos que hacerlos, o sea, que hagan bien su trabajo. O sea, entonces, en una sola campaña de esterilización se ha parado nadie de la Secretaría del Medio Ambiente a registrar a nadie, pudiendo ya haber registrado a miles de animales que se han operado desde 2019. Es importante tomar en cuenta eso, o sea, Claro, y lo de eso, todavía nosotros tenemos que hacer la de registro y todo. no, claro que O sea, no. Como bien dices, es obligación del Estado y de los municipios. Es en conjunto con ustedes, es decir, ustedes deben estar involucrados en esa coordinación, operación y actualización. No significa que ustedes van a estar con la pluma apuntando o escribiendo de esos registros, sino es una oportunidad o un actuar en conjunto con la autoridad para que haga bien su trabajo, ¿verdad? Sí, en relación con ese tema, quisiera yo, primero que nada, agradecerte por el tiempo, Alberto, de darnos la capacitación. Creo que es algo que además necesitamos hacer constantemente, porque la ley tiene muchos vericuetos y el reglamento también, y seguramente los temas de capacitación pues no son estáticos, ¿no? Sino vamos a necesitar seguir trabajando en esto, y qué bueno que te expreses también de la ley y sobre todo de la figura del consejo, que es algo en el que
varios de los consejeros que estamos aquí trabajamos muchos años. Nos tocó trabajar en el seno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un grupo como de 80, 90 agentes, y desde ahí se vislumbraron varios temas, incluyendo el tema del consejo. Y sí coincidimos contigo que es algo, pues es algo que sale un poco de la hechura normal de los consejos. También es cierto que es un gran reto el manejar este consejo y el llevarlo a buen puerto, porque la gran mayoría de los consejos ciudadanos que están previstos en la ley hoy por hoy no han funcionado muy bien. Lo que yo he escuchado de varias gentes trabajando en varios consejos no es lo más, pues lo más alentador, digamos. Entonces creo que es el reto ahí donde está, con estas funciones adicionales que tenemos, debiéramos aprovecharlas. En materia del registro es importante que todos sepamos varios temas rápidamente. Uno, el registro que hoy tenemos es un registro que se creó en una plataforma por una empresa para, digamos, cobrarle el servicio al gobierno. Es una plataforma que está incompleta. Solamente pueden registrarse perros y gatos. Nuestra ley establece el registro para muchas otras especies animales. Entonces tenemos un tema de que el registro está incompleto como plataforma. ¿Ok? Segunda, no había fondos cuando estuvimos empujando esto para actualizar o mejorar la plataforma. Tercero, le hemos pedido a la Secretaría de ahora Medio Ambiente, antes Desarrollo Sustentable, que sume a otros actores y lo puede hacer con base a la ley para el registro. Y me refiero a otros actores, son a los veterinarios que tienen sus clínicas, me refiero a las escuelas de veterinaria, me refiero a los centros de control canino y felino, me refiero a las organizaciones que están protegiendo y recogiendo animales en la calle, etcétera. O sea, puede haber mucho más actores registrando que solo el gobierno. Lo que comentaron y lo comentó Julia es muy claro. Nosotros les hemos dicho, nos hemos cansado de decirle a la Secretaría, oigan, tenemos campañas, no sean burros, tenemos gente sentada 3 horas, la pueden registrar y se va a querer registrar, pero no lo han hecho. Ahorita ya llevarían como 6 o 7 mil registros nada más de los animales que llevamos esterilizados. Entonces, como lo comenta el abogado, hay una función muy importante de nosotros, que es empujar al gobierno del Estado, en particular a la Secretaría de Medio Ambiente, a que mejore, complete, fondee y permita a otros actores en el tema.